Eh, Tomando en cuenta que nos hemos referido básicamente a la persona y a su importancia como valor eje central de la educación, pues la persona, como lo habíamos dicho también, no está aislada y por tanto tiene un contexto en el cual se desenvuelve. Tenemos dos contextos importantes a los que nos vamos a referir. El primero de ellos es uno mundial, eh, en el cual innegablemente debemos reconocer un conjunto de corrientes ideológicas y de pensamiento que influyen no solamente sobre las ciencias de la educación, sino sobre el comportamiento en general y sobre las sociedades actualmente. Brevemente diremos de que pasamos por algunas características sociales como el de la posmodernidad, que supone una decepción de la razón. Hoy los fundamentos sobre los que se basa la construcción del conocimiento tienen que ver de manera más evidente del empirismo más que del raciocinio mismo, ¿no? Se dice que el siglo anterior fue o constituyó fundamentalmente el ciclo sobre el cual la razón tenía una predominancia, ¿no? Entonces todo el racionalismo, los aspectos vinculados al predominio de la ciencia y la filosofía dominaban el escenario del conocimiento. Hoy esto ha dejado de lado y ha cedido paso al empirismo y a la tecnología fundamentalmente. Por otro lado, también señalan como característica de la posmodernidad el fin de las utopías, ¿no? Cada vez se habla menos y se vive menos el ideal de vivir, trabajar, estudiar en función a determinadas ideas o creencias de cambio en el futuro, ¿no? Hace tal vez 2 o 3 décadas atrás, lo que animaba a los estudiantes, a los docentes y a los profesionales en general eran ideas sobre el tipo de sociedad que se quería. Una situación muy evidente y claro, podría también ser criticada es por ejemplo el movimiento del hipismo, ¿no? Cuyo lema sustancial era paz y amor, ¿no? Para todos. Y eso era lo que animaba precisamente este grupo de personas que creían en eso, que el considerar la paz y el vivir del amor eran los ejes sustanciales de todo, ¿no? De su forma de desarrollarse, de sus aspectos vinculados a su desarrollo personal, académico, en fin. Sin embargo, hoy poco se escucha de algunos ideales y los que existen darían la impresión que son más bien destructivos del propio hombre y de la propia sociedad, ¿no? Situaciones como el dar prioridad a prácticas vinculadas con, digamos, el ensimismamiento de la persona, que constituyen no una dimensión o una característica utópica, sino por el contrario, a veces de una propia autodestrucción del ser humano. Se ha perdido el sentido de lo histórico, la historia ha pasado a ser un relato y no el análisis de los factores que determinaron en muchos casos eventos y en otros proyectaron futuros eventos, sino simplemente ha pasado a ser un relato de sucesos y de acontecimientos sin tener ninguna lección que acompañe a cada uno de ellos. Vivimos fundamentalmente la inmediatez del presente, lo que toca y corresponde resolver hoy en día es lo que tenemos de inmediato, ¿no? Las posibilidades de proyectar un futuro, de analizar determinados factores hacia una proyección, han pasado o han dejado de ser importantes y lo que interesa actualmente es solo resolver el presente sin tomar en cuenta otros elementos. Se dice que es el tiempo del yo porque la sociedad en general de consumo está centrada en fortalecer aquellos aspectos que hacen que el ser humano fundamentalmente esté centrado en sí mismo, ¿no? La preocupación por el cuerpo, la preocupación por la salud, poniendo en la mano de cada uno de nosotros
frascos de vitaminas, pastillas nutrientes y jugos revitalizantes, constituye esto precisamente como una característica importante que nos centra en nosotros mismos y nos hace perder de vista que vivimos dentro de un conjunto social. Y finalmente, también una característica importante es la de los consensos blandos, ¿no? O sea, hoy es muy fácil deshacer cualquier acuerdo, ¿no? O sea, lo que podemos acordar hoy, mañana puede ser roto y no pasó nada. Si alguien habla mal de nosotros, si alguien se molesta con nosotros, bueno, pues ya le pasará, porque lo importante es el presente y hoy no nos conviene sostener dicho convenio, dicho acuerdo. Esto no solamente se aplica para los consensos construidos socialmente, sino también para los compromisos personales, ¿no? Hoy me comprometo a hacer algo conmigo mismo, pero la próxima semana lo abandono y no pasó nada, ¿no? Entonces hemos perdido un poco la sustancia y la importancia de sostener y de defender acuerdos. El índice de divorcios es un indicador importante también, a través del cual podemos evidenciar estos consensos blandos, ¿no? En la mayoría de los promedios de matrimonio fracasan antes de los 10 años, ¿no? Y los 10 años se han constituido como la primera barrera que debemos pasar para decir de que el matrimonio puede tener algún tipo de duración, ¿no? Antes de ello, pues mucha gente se anima a deshacer su compromiso y a reiniciar otro, ¿no? Total, si fracasé con uno, avanzo con el otro. Y esto se maneja de una manera, digamos, corriente y sin que esto signifique algún tipo de sentimiento, digamos, negativo hacia uno. Por el contrario, se maneja y se refuerza, se fortalece mucho la posibilidad de deshacer y volver a hacer otros compromisos, ¿no? Por otro lado, en el escenario nacional también hay que considerar otros elementos. Lo que quisiera mencionar es que tanto estas características mencionadas en el escenario internacional constituyen elementos no que suceden en el extranjero, sino que vamos viviendo en nuestro país, y que se suman a estas características otras que son propias de nuestra realidad nacional, como por ejemplo la inequidad, ¿no? Las brechas de la extrema pobreza con aquellas personas que viven en un nivel de vida adecuado y bastante bueno. Las brechas cada vez son más fuertes. Las brechas entre lo rural y lo urbano son todavía existentes y hay que trabajarlas, pero esto nos debe llevar a pensar de que las características de la inequidad no son, desde mi punto de vista, otra cosa que una expresión del menosprecio por la persona, ¿no? Porque si preciáramos a las personas por igual en los diferentes contextos, entre ricos y pobres o pobres extremos, entre personas que se desenvuelven o viven en las áreas rurales y las que viven en las áreas urbanas, si pudiéramos apreciar de igual forma a aquellos que hablan una lengua originaria diferente a la nuestra, estaríamos precisamente sintonizados en el reconocimiento de la persona. La existencia de la inequidad es precisamente una expresión de que el valor de la persona, socialmente hablando y en términos educativos también, no ha logrado ser el valor para todos. En otras palabras, hay personas que valen más y otras personas que valen menos. Y esto es un signo grave de que el valor de la persona, que es único, que no es ni estos valen menos o estos valen más, evidentemente está siendo, digamos, empleado y está generando estas situaciones de inequidad. La corrupción, que es un síntoma también bastante generalizado en nuestro país, va por el mismo camino, ¿no? Es decir, somos capaces de comprar la decisión de una persona. Somos capaces de influir para nuestro bien, para nuestro interés, la decisión de una persona a través de prebendas o a través de coimas o dinero que suele cambiar una decisión o que suele cambiar
una postura de otra persona. Y esto lo que nos está diciendo es que las personas cada vez valemos menos. Porque si antes podíamos decir de que el valor de la persona era inconmensurable, hoy podemos hablar de cifras con relación a la persona, ¿no? Por otro lado, una característica que signa a nuestro país es la inestabilidad o la poca continuidad de los procesos, ¿no? O sea, vivimos en un contexto en donde cada uno, como dicen algunos entendidos, sufre del complejo de Adán, ¿no? Quiere ser el primero, quiere ser el que llega y el que aparece en la tierra por primera vez, y esto nos lleva a negar todo lo anterior. Nuevamente podríamos decir que al negar todo lo anterior estamos negando que todo lo que ocurrió antes de nosotros tenga algún tipo de valor. Y en ese contexto todo queremos hacerlo nuevo. Desconocer eso rompe la posibilidad de sostener procesos que, como todos sabemos y como bien sabemos, los procesos toman un tiempo y requieren de, digamos, un espacio importante para que vayan generándose componentes y vayan afianzándose. Romper los procesos es crear inestabilidad en las decisiones, tanto políticas y en este caso educativas, ¿no? La necesidad de tener referentes constituye un aspecto o se constituye un aspecto muy importante. Mencionábamos hace un momento, por ejemplo, que la importancia de la historia había pasado a un segundo y tercer plano. Si bien es cierto, la historia, dependiendo quién la escriba, por cierto, a veces adolece de una serie de elementos que para algunos entendidos en la materia están alejados de la verdad. Sin embargo, también debemos rescatar de que dentro de la historia de nuestro país han existido personalidades que pasaron a ocupar en determinados momentos en la vida de cada uno de nosotros en referentes importantes. Al quedar la historia como un relato, como un cuento, los referentes históricos también se pierden. Y los referentes actuales, que son un poco difíciles también de hallar, nos deja prácticamente un poco en el aire sin tener posibilidades de apoyarnos en determinados personalidades que nos sirvan y nos permitan emplearlos, si vale el término, como referentes o guías de comportamiento o de actuación, tanto en lo profesional como en lo cultural. Y un elemento fundamental que constituye parte de nuestra realidad nacional es la diversidad, ¿no? Somos un país pluriétnico, plurilingüístico, pluricultural, ¿no? Y por lo tanto, en esta pluri o multidiversidad necesitamos manejar y dominar el concepto de interculturalidad. Pienso que la educación que realmente dentro de los contextos como el nuestro reconoce a la persona es aquella que podría denominarse como educación intercultural. Entendía la interculturalidad no solamente como un problema lingüístico, sino entendía la interculturalidad como el diálogo recíproco, ¿no? Y en iguales condiciones entre las culturas. Es decir, no es solamente lo que ocurre en determinadas etnias o zonas rurales que deben entender lo urbano o que lo urbano debe entender lo rural, sino que la interculturalidad nos habla de una reciprocidad de condiciones en el entendimiento y en la comprensión que está expresado a través de una actitud dialógica entre las personas, ¿no?